Un sacerdote agustino transcurría sus días afligido y acongojado en una torre del convento de Wittenberg, en Sajonia, Alemania. Como había leído algunos pasajes del Nuevo Testamento, le parecía inconcebible la idea de que Dios condenara a los pecadores al infierno, y le atormentaba el hecho de verse a sí mismo como indigno de merecer el perdón divino. Este fraile se llamaba Martín Lutero, y el episodio histórico que protagonizó fue denominado la Reforma Protestante. Cuando se produjo la caída del Imperio Romano de Occidente, en el año 476, los pueblos bárbaros, procedentes del norte de Europa, se turnaron involuntariamente para gobernar lo que había quedado de aquella gloriosa civilización latina. Primero fueron los ostrogodos, luego los lombardos y después los sajones, hasta que cuando Carlomagno fue coronado emperador por el Papa León III el 25 de diciembre del año 800, los testigos de la ceremonia pensaron que el imperio que antaño habían forjado Julio César y Augusto había resucitado. Por el Tratado de Verdún del 10 de agosto del año 843, los tres nietos de Carlomagno se repartieron los inmensos dominios de este imperio restaurado. Lotario I recibió la parte central, mientras que a Carlos el Calvo y Luis el Germánico les correspondieron los territorios de las actuales Francia y Alemania respectivamente, lo que contribuyó a la futura formación de esos países, pero ese ya es otro tema. Luego vinieron gobernantes de diferentes familias: la dinastía sajona, la casa de Luxemburgo, la dinastía Salia, la casa de Wittelsbach y los Hohenstaufen, hasta que en 1356 se estableció que, en adelante, el noble que pretendiera ser el nuevo emperador tendría que ser elegido por 7 príncipes electores, a saber, el arzobispo de Maguncia, el rey de Bohemia, el conde palatino del Rin, el arzobispo de Treveris, el margrave de Brandeburgo, el duque de Sajonia y el arzobispo de Colonia, todos aristócratas alemanes. Los reyes que presentaban su candidatura para que de entre ellos se elija al nuevo emperador no querían exponerse a una probable derrota electoral, así que se adelantaban a los acontecimientos y sobornaban a los príncipes electores para garantizar su victoria. Era una práctica común en aquella época, incluso desde antes del Renacimiento, ya que los cardenales más poderosos de Roma sobornaban a sus colegas para hacerse elegir papas. Se habían acostumbrado a ello. Hay que recordar que el mismo pontífice León X decía de él y sus cardenales: sucede que en el rentable negocio de la compra de cargos también intervenían los príncipes electores. Uno de estos, Alberto de Brandeburgo, había pagado a los enviados del Papa León X 14.000 ducados para ejercer la dignidad de arzobispo de Magdeburgo y 10.000 escudos por la dignidad de arzobispo de Maguncia y príncipe elector de Maguncia. Pero ahora tenía que devolver el dinero prestado para el soborno
al banquero e inversionista alemán que le hizo el préstamo, Jakob Fugger, el hombre más rico de Europa. Pero el pontífice León X comprendió que como Alberto de Brandeburgo era un sacerdote nuevo, demoraría demasiado tiempo en cancelar su deuda. Así que intercedió por él y le propuso un audaz plan de negocios. El Papa autorizaría a Alberto de Brandeburgo a que envíe al fraile dominico Johann Texel para que éste recorra la región de Sajonia vendiendo indulgencias, y con el dinero recaudado pueda Alberto pagar su deuda con el banquero alemán. Claro que, para ejercer este derecho, y ahora sabemos por qué intervino el Papa, el interesado debía devolverle el favor a León X con una retribución de 10.000 guldens de oro por adelantado, más 1/3 de los ingresos obtenidos, mientras que los otros 2/3 se los repartirían Alberto y Jakob Fugger. Un negocio redondo. Ahora, ¿qué son las indulgencias? Eran pergaminos donde se informaba al comprador que el Papa le concedería el perdón de sus pecados y reduciría su condena en el infierno a cambio de unas cuantas monedas. Mientras más indulgencias comprasen las personas, más pecados les serían perdonados. Precisamente por esa razón, el dominico Johann Texel, encargado de vender las indulgencias, por las que recibiría una generosa comisión, decía que tan pronto caiga la moneda en la cajuela, el alma del difunto al cielo vuela. Semejante afirmación era una burla a la ignorancia de los pobres, que, ingenuos y supersticiosos como eran, creían ciegamente en las mentiras del padre Texel. Pero mejor para la iglesia, porque el objetivo era reunir la mayor cantidad de dinero, no solo para culminar la construcción de la Basílica de San Pedro, como lo han afirmado repetidamente los historiadores, sino para que el Papa y sus cardenales puedan continuar con una vida de lujo y derroche, alejada de los preceptos de la Biblia. Todos esos excesos iban a encontrar temprano o tarde una reacción que no cedería ante nada. Y esa reacción vino de la misma iglesia. El miércoles 31 de octubre de 1517, el fraile agustino Martín Lutero clavó en la puerta de la iglesia Todos los Santos del castillo de Wittenberg, en Alemania, un documento escrito en latín, las 95 tesis, en las que afirmaba que tan avasalladoras verdades llegaron a oídos del Papa León X, que no estaba dispuesto a tolerar las injurias de ese alemán borracho, como llamó a Lutero. Así que envió a Sajonia al cardenal Tomás de Bio, o Tomás Caetano, con la orden de convencer al insolente fraile de retractarse de sus afirmaciones. Pero Lutero no cedió. Johann Eck, teólogo conocido por su extraordinaria oratoria y capacidad de persuasión, retó a Lutero a un debate público en Leipzig, que se llevó a cabo en julio de 1519, pero tampoco él pudo lograr que Lutero se arrepintiera. Como un último recurso para lograr que el hereje se rectificara, el diplomático italiano Girolamo Aleandro emitió en junio de 1520 la bula o decreto papal llamada Exsurge Domine, Álzate Dios, con la que León X le concedía a Lutero 2 meses de plazo para que se retractara. En un gesto del que no hay precedentes, el monje alemán respondió quemando la bula papal en diciembre,
con su consecuente excomunión decretada por el pontífice en enero de 1521. Por eso, en la reunión convocada en la ciudad de Worms, en donde los príncipes del Sacro Imperio Romano Germánico debían tratar distintos asuntos de Estado, 200 estudiantes, armados con lanzas y cascos y admiradores de Lutero, lo escoltaron hasta la ciudad, que lo recibió como a un ídolo y a la que fue convocado para exponer su doctrina ante Carlos V, el joven emperador. Lutero fue sometido a un interrogatorio público por los emisarios del soberano, que buscaban demostrar ante todos los presentes que el monje había injuriado al Papa y a la Iglesia y que merecía ser condenado a la hoguera por hereje. Como no pudieron lograr que Lutero recapacitara, Carlos V, resignado, le dio un plazo de 20 días para que abandonara los territorios del imperio. El príncipe elector de Sajonia, Federico III, había observado con admiración la pasión con que Lutero defendió sus ideas y sabía que éste se exponía a ser asesinado por los esbirros del Papa en el camino de regreso. Así que decidió salvarle la vida y envió a unos hombres que interceptaron a Lutero en un sendero, fingieron un secuestro y lo llevaron a un lugar seguro. Bien, en vista de que te gustó este contenido, suscríbete al canal para que veas otro video sobre esos temas tan diferentes que siempre despiertan nuestro interés. Sígueme en las redes sociales para que veas el mismo tema con más detalle. Chao.